Hola, ¿qué tal? Bien, en este capítulo vamos a ver lo que es la distribución eléctrica, ¿no? En los otros anteriores ya hemos visto pues cómo se genera electricidad y qué eh, elementos utilizamos para mover el generador que genera electricidad, y ahora vamos a ver lo que es el transporte de la electricidad para llevarla a los distintos consumidores, ¿no? Sería el quinto capítulo de lo que es la parte segunda del curso básico de electricidad. Entonces, como vamos a ver en la lámina siguiente, pues aquí podemos ver un sistema de transporte y distribución eléctrica, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, pues aquí esta sería la central generadora, ¿no? Pues aquí ya tendríamos lo que es la central generadora de las formas distintas que hemos visto antes, ¿no? Y bueno, pues aquí ya podemos ver lo que es la distribución de la electricidad hasta los consumidores, ¿no? Entonces aquí vamos a ver pues que de aquí, por ejemplo, salimos con una media tensión que se llama, y luego la vamos elevando, ¿no? O sea, por mediación de estos transformadores lo que hacemos es elevar la tensión. Ahora explicaremos por qué se eleva la tensión, ¿no? Entonces, esta ya sería muy alta tensión, por de 110 a 380 kilovoltios, ¿no? Entonces estamos hablando en kilovoltios, ¿no? Kilovoltios, ¿no? Entonces, todo esto lo hacemos a través de los transformadores, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues las torretas que estamos acostumbrados a ver pues por ahí, ¿no? Y vamos haciendo, elevándola hasta este punto, y luego ya cuando vamos llegando a lo que son los consumidores la vamos reduciendo otra vez, ¿no? Entonces se reducirá en función de las necesidades del consumidor. Por ejemplo, habitualmente en las fábricas o en comercios grandes, pues ya normalmente tienen un centro de transformador que adaptarán, las compañías eléctricas la entregan 3 a 30 kilovoltios, pero ellos, por mediación de unos transformadores que tienen en las fábricas, pues ya la adaptan a las distintas máquinas que tienen, a los distintos consumos que tienen en la fábrica, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos, por ejemplo, ya la salida de baja tensión. Esta ya sería para la distribución de la doméstica, ¿no? La que va a nuestras casas, ¿no? Como podemos ver aquí, sale con dos hilos. Esto quiere decir que, pues bueno, que es monofásica, ¿no? Pero puede ser trifásica también, ¿no? Puede ser trifásica más neutro, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la distribución eléctrica se puede hacer de esta manera, ¿no? De una forma trifásica, que puede ser de 380 voltios, que es la más habitual, de 380 y 400 voltios, y lo que hacemos es con cada una de las fases podemos sacar circuitos, alimentaciones de nuestras viviendas a 220 voltios. O sea, teniendo una línea de 380, entre esta y el neutro, podemos obtener los 220 voltios, que es lo más usual en doméstica, ¿no? Pero también podemos tener entre líneas, tensión entre líneas, también podemos tener 380, ¿no? Entonces, imaginamos que tenemos un motor para poner trifásico en 380. Entonces, también tenemos esta posibilidad, ¿no? Normalmente lo que va es los 220 voltios que salen de una fase trifásica de 380 voltios, sale de una fase, y con el neutro conseguimos los 120, de 220 y 230 voltios, ¿no? Esta sería un poquito la función de lo que es la distribución eléctrica. Y bueno, la pregunta es ¿por qué elevamos la tensión si la podíamos llevar directamente ya a 220 o a 380 voltios, que es lo que, en definitiva, cómo la utiliza el consumidor, ¿no? Pues bien, esto se hace por una razón muy sencilla, ¿no? Si la lleváramos a esta tensión, la sección de los cables de distribución tenían que ser inmensamente
de una sección muy gruesa, ¿no? O sea, el diámetro de los hilos sería grandísimo, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos generaría? Pues difícil manejo de las instalaciones, también mucho coste y que sería innecesario, ¿no? Entonces, lo que hacemos es elevar la tensión porque, a ver, no hemos hablado de la ley de Ohm todavía, pero sí que voy a dar unas pinceladas para saber un poquito de qué viene todo esto, ¿no? De Ohm dice que la intensidad es igual a la tensión partido por la resistencia, ¿no? Entonces, ya sé que todos estos datos no los hemos dado todavía, pero ya los daremos. Un cable ejerce una resistencia al paso de la corriente, ¿no? Entonces, contra más fino sea el cable, más resistencia ofrece, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que ocurre con esto? O sea, nosotros si para transportar una intensidad fija, imaginémonos, de 100 amperios, ¿no? Pues lo que hacemos es elevar la tensión, porque si elevamos el numerador, podremos aumentar el denominador para que siempre sea el resultado sea igual, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, nosotros lo que hacemos es esto. Entonces, podemos poner, al elevar la tensión, lo que podemos hacer es, nos permite poner unos cables mucho más finos para transportar la misma cantidad de corriente, ¿no? Ese es el motivo principal por el cual se le eleva la tensión a muy alta tensión para facilitar el transporte, ¿no? En función de esto, porque podemos tener unos cables menos costosos, porque son de una sección mucho más fina y mucho más manejables, que de otra forma no lo podríamos manejar, porque para transportar la misma cantidad de intensidad necesitaríamos, como hemos dicho, pues un cable de una sección muy elevada, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la batería de un coche, ¿no? La batería de un coche vemos que, bueno, hay unos cables muy gruesos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tener cables gruesos? Precisamente para tener una tensión muy baja. Entonces, la resistencia que tiene que haber al paso de la corriente, a la resistencia que ofrece el conductor al paso de la corriente, sea menor, ¿no? Si pusiésemos un cable mucho más fino, la resistencia sería mucho mayor y no sería resultado, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es eso. Aplicando la ley de Ohm se ve muy claramente que tenemos intensidad de la corriente es igual a tensión partido por resistencia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos transportar una cantidad determinada de intensidad, es decir, nosotros el resultado lo queremos de esta manera, es decir, necesitamos transportar 100 amperios por esta línea, ¿no? Entonces, para disminuir la sección del conductor, ¿qué tenemos que hacer? Elevar la tensión, elevamos el numerador elevamos el numerador y entonces nos permite también elevar el denominador para que siempre tengamos la misma intensidad. Entonces, este es el motivo por el cual se elevan las tensiones para poderlo transportar mucho mejor y con menos coste. Por eso tenemos esta serie de transformadores que, habiendo visto los transformadores, la misión de los transformadores es el transformar la energía, ¿no? la tensión en una línea, ¿no? Es decir, un transformador tanto la puede elevar la tensión como la puede disminuir. Entonces, visto esto, vamos a ver una serie de componentes usados en electricidad, ¿no? Algunos dispositivos utilizados en electricidad. Dispositivos, componentes, se les puede llamar de varias maneras, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí ya tenemos unos fusibles que serían los protectores que tenemos de electricidad, ¿no?
Estos fusibles se pueden encontrar en muchos circuitos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, los podemos tener en la entrada de la corriente de la compañía antes de llegar al contador, ¿no? Para que nos proteja pues todo lo que es lo que va desde aquí hasta los hogares, ¿no? Entonces, también en circuitos eléctricos como electrónicos también se usan diferentes tipos de fusibles. Esto ni más ni menos que tiene pues un hilito por el interior, un hilito que bueno, cuando llega a una intensidad determinada, a la cual está marcada, por ejemplo, por aquí lo vemos bien, por ejemplo a 16 amperios, pues cuando llegue a los 16 amperios, pues este hilito se fundirá y entonces ya nos protegerá a todos nuestros equipos de los hogares, las fábricas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el magnetotérmico, es un equipo que lo que nos hace es protegernos a los receptores. Estamos acostumbrados a verlos pues en nuestros hogares, sobre todo en la caja general de distribución y bueno, también en la industria, ¿no? Está compuesto de bloques que aquí en este caso pues tenemos dos bloques, uno sería lo que es el polo de neutro y otro sería el polo de fase. Puede haber más bloques, puede haber 3, puede haber 4, esto en función de las necesidades que tengamos y los estándares que hay en el mercado. Como podemos ver, aquí queremos unidos estos dos bloques por mediación de las palancas estas de rearme y también está unido interiormente. Como su propio nombre indica, pues actúa pues por magnetismo y térmicamente, ¿no? Serían dos formas de protección las que tiene y que veremos tanto para qué sirve esta unión de aquí y cómo actúa por magnetismo y térmicamente, lo veremos en láminas sucesivas. Aquí ya tenemos un esquema del magnetotérmico que casi me va a centrar más en los siguientes, que se ve más real el funcionamiento. Pero bueno, aquí que esta sería la palanca de rearme que hemos visto. Esto es el contacto móvil, esto es lo que es la parte térmica, estas serían las conexiones de entrada y salida, y esta la bobina donde se produce el magnetismo, ¿no? Vamos a ver en la lámina siguiente que quizás lo vemos mejor, ¿no? Aquí ya en esta lámina vemos un magnetotérmico y vamos a decir que es de polo fase, ¿no? Entonces, como se puede ver en este magnetotérmico, pues lo componen distintos elementos aquí, ¿no? Esto es el mecanismo de apertura, o sea, si es el que que provocaría que se abriera el contacto móvil este de aquí, ¿no? Aquí tenemos el contacto móvil, que la explicación la vamos a dar para el contacto como si estuviese cerrado, ¿no? Pero en este caso la imagen está en abierto, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Entonces, como podemos ver, estos serían los bornes de entrada, bornes de salida, y entonces aquí tendríamos la bobina magnética. Podemos ver, pues la corriente vendría de este borne de entrada, vendría por aquí, vendría por aquí, si el contacto está cerrado, pues vendría por aquí, vendría por la bobina magnética, vendría por aquí y vendría por la lámina esta térmica al otro borne. Entonces, este sería el recorrido que haría la corriente, ¿no? Vendría por aquí, contacto cerrado, viene por aquí la bobina magnética a la placa esta térmica, desde aquí vendría por este conductor a lo que es el borne de salida, el borne de conexión de salida, ¿no? Y como podemos ver aquí tendríamos un mecanismo de disparo. Esta sería la parte que se acoplan los bloques, ¿no? Se van acoplando uno con otro, por lo que decíamos antes, que estaban acoplados, ¿no? Estaban externamente, estaban acoplados
y también internamente están acopladas por aquí, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una cámara de extinción, ¿no? La cámara de extinción de la chispa. Es necesario tenerla porque un contacto cuando se abre provoca muchas chispas, incluso dependiendo de la potencia, pues más todavía, ¿no? Entonces, si no tuviésemos esta cámara de extinción, nos podría deteriorar todo el mecanismo. Entonces, estas cámaras de extinciones son chapitas, es un bloque de chapitas que vienen aquí, que están protegidas por aquí también, ¿no? Entonces, lo que hace la chispa, cuando se produce aquí la chispa, por aquí se extinguen, ¿no? Se meten entre las chapitas y lo que hace es extinguirse, porque si no nos haría mucho daño a todo el equipo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues un mandato térmico está de tal forma, si por ejemplo es de 10 amperios, pues cuando circulen por diferentes circunstancias más intensidad de 10 amperios, circularían por aquí, entonces esto se imantaría mucho más y lo que haría sería atraer este núcleo para acá, este núcleo lo llevaría para allá, hacia allá, el magnetismo, el núcleo lo tiraría hacia allá. Y entonces este resorte de aquí atacaría esta plaquita haría que tiraría esto hacia allá, ¿no? Hacia allá. Entonces lo que haría sería desbloquear el mecanismo y se desconectaría el contacto. Ya no se estaría protegiendo por el exceso de intensidad, ¿no? Como hemos dicho antes, estamos explicándolo como si estuviese cerrado, ¿no? En este caso también. Entonces, cuando se produce el disparo, o sea, cuando se produce más magnetismo, porque pasa más corriente de a la cual está regulado, pues nos produce esta desconexión. Como decíamos antes, ya no estaría protegido. De otra forma que nos protege es de una forma térmica. La corriente pasa por aquí, y esta laminita térmica tiene la propiedad de doblarse cuando pasa también por ella más corriente de la cual está regulado, ¿no? Entonces lo que hace es esto, ¿no? Esto se doblaría para acá y entonces pues hace lo mismo. Esto desletaría para acá y el mecanismo se libera y hace abrir el contacto. Este sería un poquito el funcionamiento de lo que es un magneto térmico, ¿no? ¿Por qué se puede producir más magnetismo aquí? Porque circula más intensidad. ¿Y por qué puede circular más intensidad? Pues puede ser por un cortocircuito. Un cortocircuito es cuando dos cables activos de corriente se unen entre sí. Puede ser entre fase y fase, como explicábamos antes, las fases, y puede ser entre fase y neutro. Si nosotros esos dos cables los unimos, se produce una corriente de cortocircuito que es muy elevada, ¿no? Elevadísima. Y también puede ser porque nosotros metamos aquí más receptores de los que puede aguantar. O sea, si imaginamos que esto pues nos va a un enchufe y pues empezamos a meter equipos allí, pues cuando lleguen a consumir más de los 10 amperios que decíamos que estaba regulado, pues por el mismo procedimiento pues hará disparar, ¿no? Esto es para proteger a los equipos y para proteger a las líneas también de alimentación, ¿no? Ese sería el principio de funcionamiento de un magneto térmico, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, este es el polo de fase, y luego tenemos el polo de neutro que varía un poquito, ¿no? Entonces, prácticamente, aquí en este caso ya tenemos el contacto cerrado, ¿no? En esta imagen. Entonces, pues el principio de funcionamiento prácticamente es igual. Hay pequeñas variaciones, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, pues el mecanismo de disparo pues está aquí, pero ya no está como en el polo de fase. Ya no, el mecanismo que teníamos aquí ya no existe la palanquita esta, y el núcleo móvil lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, y lo que es la parte térmica en el neutro, pues no la tiene. Entonces,
esto, cuando circula más intensidad de la que a la cual está regulado, lo que hace este magnetismo que se produce en la bobina, pues lo que hace es empujar al núcleo este, o sea, hacia allá, y lo que hace es abrir el contacto. Abre el contacto y ya no estaría protegido. Entonces aquí pues tenemos ya pues también la cámara de extinción y todo, ¿no? Este sería un poquito el funcionamiento en cuanto a lo que es el polo de neutros, ¿no? Y luego, como decíamos antes, pues los tenemos todos interconectados. ¿Para qué los tenemos interconectados en todos los bloques que forman el magneto térmico? Puede ser un bloque, puede ser dos bloques, puede ser tres bloques, puede ser cuatro. En función de las necesidades, hay en el mercado hay ya un estándar de ellos. Pues se hace sencillamente, pues imaginemos que la anomalía nada más se produce en uno de ellos, ¿no? En un polo, ¿no? Entonces, lo que interesa es, cuando hay una anomalía en un polo, que salte todo, o sea, que la corriente sea general, el corte sea general. Si hay tres polos, cuatro polos, se corte general. Esta es la misión, el por qué están interconectados entre sí los bloques y también por el exterior, ¿no? Este es el motivo, porque si se produce una avería en uno, luego el quedar con menos fases activas, pues podía deteriorar lo que son los receptores. Y esto es un poquito lo que es en cuanto al funcionamiento del magneto térmico. Aquí tenemos el diferencial, que mecánicamente es muy parecido a lo que son los magnetos térmicos, pero la misión que tiene es diferente, ¿no? El diferencial tiene la misión de proteger a las personas, aunque también protege a los equipos, ¿eh? Como podemos ver, pues aquí está compuesto de un bloque en el cual pues tenemos tres fases. Esta sería una fase, esta sería otra, y aquí tenemos el neutro, ¿eh? La configuración esta puede ser diferente. Todo va en función de las necesidades que tengamos y de los estándares que haya en el mercado, ¿no? Como aquí tenemos la palanca de rearme y aquí tenemos un pulsador de test, no sé, corresponde en un esquema a este de aquí, que nos sirve para hacer periódicamente las pruebas de funcionamiento. Esta prueba es necesaria pues hacerla, pues eso, con periodicidad, porque es un equipo, como hemos dicho antes, que lo que hace es proteger a las personas y lo que nos interesa es que funcione correctamente. Decir que actúa por diferencial, pero esto lo veremos más adelante con más detalle. Pues aquí vemos pues otro tipo de diferencial. O sea, hay diferentes tipos de marcas de diferenciales. Y bueno, pues elegiremos aquel que se adapte más a nuestras necesidades. Vamos a ver otra lámina que será mucho mejor. Entonces el diferencial se basa en que un defecto de corriente en lo que son los receptores provoca que se desconecte, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a verlo más adelante también el funcionamiento en el esquema, pero no obstante decir que aquí tenemos unas bobinas toroidales que se llaman, en este caso serían dos, aquí teníamos la resistencia que veíamos antes está alojada aquí de prueba, y esta sería la bobina de disparo, ¿no? Aquí teníamos para hacer el test, o sea, nos apretamos aquí, el pulsador que decíamos antes, lo apretamos aquí y estaríamos probando la anomalía para saber si funciona o no funciona, ¿no? Este sería el rearme, ¿no? Y este sería para provocar el disparo también, ¿no? Vamos a ver otra lámina más. Entonces aquí ya en esta lámina podemos ver más el mecanismo, ¿no?, de disparo. Pues difiere un poco de lo que eran los magnetos térmicos, pero básicamente es igual, ¿no? Aquí se puede ver esta imagen mucho mejor
pues que tenemos dos bobinas toroidales aquí, una aquí y otra aquí. Ahora veremos en el esquema cómo funciona esto, ¿no? Y esta sería la bobina de disparo. La bobina de disparo al final ataca el mecanismo, como veíamos en el manejo térmico, y lo que hace es, por mediación de resortes, hacerle desconectar al diferencial para proteger. Este diferencial es más bien protección de personas, por contactos directos o indirectos, ¿no? Ahora en el esquema veremos mejor el funcionamiento, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el funcionamiento de lo que es el diferencial, ¿no? Esto es un transformador toroidal, estos serían los contactos, Aquí teníamos la bobina de disparo y la bobina de apertura, ¿no? Entonces, y aquí este sería el receptor, ¿no? Y esta sería la resistencia de prueba. Después, cuando por aquí lo que hacemos es provocar una corriente de defecto, que es como se llama, y saber si funciona el sistema o no funciona, ¿no? Entonces aquí tenemos el receptor, ¿no? El receptor, nosotros alimentamos fase y neutro, la alimentamos por aquí, por el transformador toroidal, y la corriente, toda la corriente que, si saldría esta corriente que sale del generador, vendría por aquí, de la compañía o de donde venga, entonces viene por aquí y tiene que retornar otra vez al generador. Cuando la corriente que retorna no es la misma que la que va, entonces cuando se produce el disparo. ¿Y esto por qué ocurre? Pues si nosotros tenemos una derivación desde el receptor, que quiere decir que esa corriente que se va a tierra ya no retorna, ¿no? Entonces aquí, mientras venga la misma corriente que viene, es la que vuelve, se anula, no sea una corriente de un sentido, otra en el sentido contrario, aquí y aquí lo que hacen es anularse esas corrientes, entonces no se produce el magnetismo aquí en la bobina, no se produce magnetismo cero, ¿no? Al no producirse magnetismo no se produce tensión tampoco, ¿no? En esta bobina. ¿Y qué ocurre cuando hay una derivación? Pues al no retornar se genera un magnetismo en esta bobina que es transmitida a esta otra bobina de apertura, bobina de disparo, y lo que nos hace es abrir los interruptores de esto, y ya nos está protegiendo, ¿no? Esto sería, y estas derivaciones pues pueden ocurrir derivaciones pues desde las carcasas de los receptores, pues se va a tierra, o bien a veces contactos directos o indirectos de las personas que tocan esa carcasa, ¿no? Que es para lo que está, para salvar principalmente a las personas, también a los receptores, a los equipos, pero principalmente para las personas, ¿no? Este sería un poco el funcionamiento de un diferencial, ¿no? Aquí, como hemos dicho, lo que haríamos es, esta corriente que viene por aquí, lo que hacemos es derivarla a tierra. Por aquí esto estaría cerrado, la llevamos a tierra, y con esto lo que hacemos es la prueba de que el equipo el diferencial, funciona bien, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos ver una puesta a tierra que es importantísimo, para que el diferencial funcione bien, para que estemos protegidos. Puestas a tierra hay diferentes formas, pero no cabe duda que hay que atenerse al reglamento electrónico de baja tensión. Esto siempre es una pequeña muestra, para ver que sí, no existe, pero como decía, hay que atenerse al reglamento electrónico de baja tensión, porque es importantísimo tener una tierra buena. Las tierras buenas siempre dependerán de muchas circunstancias, del terreno, de la forma que sea el terreno, de la humedad y de una serie de circunstancias. Entonces, esto hay que mirarlo bien. Normalmente, pues, cuando trabajamos en electricidad, ya tenemos las puestas a tierra, pues en las casas, en
en las fábricas y tal, ya habrá una puesta a tierra, pero si un día tenemos que hacer una puesta a tierra, tenemos que atenernos a las normas de seguridad en cuanto a la puesta a tierra, porque es importante. Esto simplemente es un detalle para que se vea cómo es una puesta a tierra. Entonces aquí, como podemos ver, pues podemos tener tierra, aquí podemos tener productos químicos para mejorar la tierra. Esto hay, las normas ya dicen cómo lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien, porque es importantísimo tener una tierra bien instalada, así como todas las conexiones de todas las masas del edificio que tienen que proteger, o la máquina que tiene que proteger, que estén todas conectadas, todas sus masas a tierra. Hay que tener en cuenta este detalle porque nos puede salvar la vida. Y bueno, pues aquí vemos un poco la representación de lo que puede ocurrir cuando tocamos la carcasa de un equipo y cuando se ha producido una derivación a tierra, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos tener un receptor, que es el motor, en el cual está alimentado aquí la corriente y nos hace un trabajo. Imaginemos que es una lavadora, ¿no? Pues por circunstancias, por humedad, por lo que sea, pues la corriente de este motor se nos deriva a la carcasa, ¿no? Si nosotros tocamos, sería un contacto indirecto, pues dependiendo de circunstancias, pues sería muy grave lo que nos puede pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque no tengamos la puesta a tierra bien, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Decir también que una puesta a tierra como máximo puede tener una resistencia de 37 ohmios, ¿no? Entonces, también puede ser porque toquemos directamente a la parte activa de la corriente. Imaginemos que tenemos un cable que está pelado y lo tocamos, pues eso sería un contacto directo, ¿no? Desde nuestro, ¿no? Que todavía sería peor, ¿no? Entonces aquí podemos ver representado pues, al operario que está trabajando, ¿no? O a cualquier persona que esté por allí y toque, y entonces ¿cómo le va la corriente a él? El recorrido de la corriente sería a tierra. La corriente siempre tiende a ir a tierra. Entonces, como decíamos antes, dependerá de cómo tenemos la puesta a tierra y los aislamientos que tengamos nosotros. Nosotros, si utilizamos los EPIs adecuados, por ejemplo, para trabajar sobre todo en electricidad, pues no nos pasará nada, ¿no? Aunque no tengamos la puesta a tierra, ¿no? Pero si tenemos la puesta a tierra todavía tenemos mucha más seguridad, ¿no? Entonces, es importante tener los pies aislados, y así como las manos. Entonces, lo que hay que tener es pues, una buena puesta a tierra y los diferenciales que hemos comentado antes, ¿no? Aquí, antes, para lo que era distribución eléctrica, he comentado lo que era la ley de Ohm, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la ley de Ohm, ¿no? La cual decíamos que la intensidad es igual a la tensión partida por la resistencia. Entonces aquí esto podemos ver la corriente que nos puede circular en un caso, en un determinado de estos, ¿no? El cuerpo humano tiene unos dentro de unos 800 a 2000 y pico de ohmios de resistencia. De la resistencia es la oposición al paso de la corriente, ¿no? Entonces, el cuerpo humano también resiste la corriente entre 0,010 miliamperios. O sea, es la que aguantaría el cuerpo sin que le produzca daño, ¿no? Entonces, imaginemos aquí la corriente, ¿no? Que sería 0,010 miliamperios. Entonces, imaginemos que la tensión es de 220 voltios, y si la resistencia hemos dicho que como máximo sería de 2000, 2500 ohms más o menos, ¿no? Esto depende de cada cuerpo. Entonces, si nosotros no tenemos ningún elemento que nos pasa toda la corriente por el cuerpo, pues veríamos que si nosotros hacemos este cálculo, veríamos que sale una intensidad más elevada.
lo cual quiere decir que nos haría mucho daño, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo la puesta a tierra, ¿eh? Y tener pues la seguridad de tener aislamientos en los pies y sobre todo pues tener la protección de los diferenciales, porque como hemos visto antes, el diferencial lo que hace es cuando nota una derivación de estas, lo que hace es se desconecta, porque ya no se está protegiendo. Es importantísimo tener en cuenta todos estos datos para los temas eléctricos. Siempre las puestas a tierra en condiciones y todas las carcasas, todas las estructuras metálicas del edificio y de todo, que todo vaya conectado a tierra, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hay que, antes he comentado, que la resistencia como máximo, la puesta a tierra debía tener como máximo 37 ohmios. Entonces vemos que por la puesta a tierra, si se cumplen las condiciones estas, se nos iría mucha corriente, lo cual pues ya tendríamos también más seguridad, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta pues todas estas seguridades. Con la ley de Ohm podemos ver perfectamente el daño que nos podría hacer la corriente si no estamos bien protegidos. Así es que siempre la electricidad pues es nuestra aliada, pero cuando no cumplimos las normas pues nos puede pegar un buen palo. Y bien, ahora vamos a ver pues un poquito equipos que usamos en la electricidad, ¿no? Este sería un interruptor, no tiene mucha más, lo que la misión de él es interrumpir el servicio eléctrico a un receptor, ¿no? Y aquí tenemos un poquito el símbolo de lo que es el interruptor, ¿no? Y aquí tenemos un conmutador. El conmutador lo que tiene, la propiedad que tiene es que la corriente, o sea, el paso de la corriente lo da a uno o al otro, nunca a los dos a la vez. El conmutador tiene la propiedad de esto, de dar a uno o a otro. Nunca pueden estar los dos a la vez, ¿no? No es como a veces hay unos interruptores de grupo que no lo vamos a dar en este curso porque se usan a veces en los comedores, ¿no? Que entonces estos sí que pueden estar los dos interruptores a la vez, ¿no? Se llama interruptor de grupo. Este conmutador no. Entonces aquí vemos el símbolo del conmutador, ¿no? O está en este lado o está en aquí. Entonces damos el paso a la corriente por aquí o damos el paso a la corriente si en caso que esté aquí. Y este conmutador de cruce o de cruzamiento, pues es un poco diferente. Ahora ya veremos el esquema, ¿no? Entonces, aquí como podemos ver, ya podemos ver el paso de la corriente, ¿no? Entonces, imaginemos que la corriente nos llega a este lado, ¿no? Si nos llega a este lado, pues pasaría por aquí, para aquí no puede pasar, pero pasaría por aquí, ya no estaría dando paso a la corriente, ¿no? Si cogemos el otro y la corriente viniese por aquí, pues veríamos que este está abierto, lo que quiere decir que no nos daría, y pasaría por aquí, nos daría por aquí. Pero bueno, luego lo veremos con más detalle cuando lo veamos en funcionamiento real, ¿no? Entonces aquí tenemos un pulsador. Físicamente es prácticamente igual que el que hemos visto al principio, pero la función que tiene es diferente. El pulsador, la propiedad que tiene es que cuando lo pulsamos, depende cómo esté constituido, pues abriremos el circuito o cerraremos el circuito, depende de cómo esté, para que el receptor nos haga una función determinada, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos el cebador. El cebador se utiliza, no voy a entrar en mucha profundidad en el tema porque luego veremos la explicación sirve para entender un fluorescente, ¿no? Aquí el cebador ya lo vemos sin la protección, para ver los componentes, ¿no? Esto sería un condensador y estos son dos electrodos en el cual uno hay que es como el de los magnetotérmicos, o sea, lo que era la parte térmica que tiene la propiedad de al calentarse doblarse, ¿no?
lo dejamos ahí, más adelante veremos. Y esto es una reactancia que sirve también para lo que es el encendido de un fluorescente, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos condensadores que son usados pues en electricidad, pero mucho más en electrónica. Tenemos una variedad de ellos, ¿no? En electricidad se usa muy poco, en electrónica se usa mucho, y el condensador lo que tiene la propiedad es de que mientras tiene una fuente de alimentación en sus extremos, lo que se hace es llenar de electricidad. Pero en el momento que se deja de esto se puede descargar a través de un receptor y hacer una función determinada. No voy a entrar en detalles porque no es la función de este curso el explicarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos también la resistencia, ¿no? Las resistencias tienen la propiedad de oponerse al paso de la corriente. Hay de distintas formas, ¿no? Estas ofrecen resistencia al paso de la corriente. Aquí lo vamos a ver poco el funcionamiento, veremos en cuanto a los test de los diferenciales. Y bueno, pues aquí tenemos el transformador, ¿no? Como decíamos antes, que en la distribución eléctrica, los transformadores la misión que tienen es transformar la electricidad, tanto no la pueden aumentar como no la pueden disminuir, ¿no? Entonces esto es un transformador, ¿no? Aquí teníamos, por ejemplo, esta sería la corriente de entrada entre 0 a 120 voltios, de 0 a 220, de 0 a 24, y aquí teníamos las salidas, ¿no? Es decir, de 0 a 6, a 9, a 12, a 18. Y con la intensidad máxima de funcionamiento. Nunca podemos pasar de los 0,5 amperios. Y bueno, por aquí tenemos otro transformador, pues un poquito de la protección de lámparas halógenas y tal, ¿no? Y esto sería el esquema del transformador. Como vemos aquí, tenemos variedad de ellos. Bien, pues aquí tenemos las lámparas, ¿no? Que serían los receptores de los equipos. Las lámparas, la propiedad que tienen pues es de tener un filamento muy fino, que suele ser de tungsteno o wolframio, en la cual pues aguanta mucho la temperatura, aguanta mucho la temperatura y no se funde. Entonces, al ofrecer una resistencia muy grande y no fundirse, pues lo que hacen es iluminarse, ¿no? Hay de distintas formas, Entonces aquí pues tenemos lo mismo, ¿no? Una estufa, la propiedad que tiene, que las resistencias que tienen pues son muy finas, también de un material muy resistente a la temperatura, y lo que hace es, al ofrecer tanta resistencia al paso de los electrones, lo que hacen es calentar el material y nos da calor, un poquito. Y bueno, pues aquí tendríamos lo que es el motor, que pues es otro receptor que lo que hace es la función que tiene es mover a una máquina, y esta máquina, o mover agua, en este caso una bomba, no se puede hacer regar un jardín, no puede llevar el agua a un depósito. Pues si tenemos acoplado a otro tipo de maquinaria, pues desarrollará un trabajo, ¿no? Y esto sería un poquito el resumen de todo este capítulo, y bueno, pues en el próximo veremos una serie de fórmulas que son utilizadas en la electricidad. Una de ellas ya la hemos dado, como es la de Ohm, que es una de las más importantes. Pues en el próximo capítulo veremos alguna de ellas, para poder comprender mejor lo que es la electricidad y cómo se pueden calcular los distintos elementos que conforman lo que es la electricidad.